El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y hoy tengo la oportunidad de poder compartirte la palabra y quiero que me acompañes en el segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Este es un versículo que muchos de nosotros conocemos, pero hoy quiero recordarte lo que Dios tiene para ti y cuán importante es que tú y yo conozcamos sus promesas. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder abrazarla en nuestro corazón y que ésta dé fruto abundante y al 100%, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema el cual le puse a esta meditación es: Dios cumple sus promesas, tú haz crecer tu fe. Dios cumple sus promesas, tú haz crecer tu fe. Y es a lo mejor como si dijéramos, ¿no? En palabras coloquiales, Dios hace su chamba, tú haz la tuya. Y mira, es impresionante, pero alrededor de toda la Biblia tenemos aproximadamente 3,570 promesas. Y todas, absolutamente todas, Dios las ha puesto, creado y enviado para ti y para mí. En el libro de Isaías, capítulo 53, versos del 4 al 5, dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando nosotros podemos leer esta porción de la Escritura, es como si leyéramos la promesa base de donde se desprenden todas las demás. Porque el fundamento de las promesas de Dios y su cumplimiento están, uno, en que Dios lo ha dicho, y todas las cosas se fundamentan en el poder de su palabra. Leímos en un principio, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Sus promesas son sí y son amén. Él ya ha pagado el precio por ellas. Jesucristo vino y murió para que todas esas promesas de Dios fueran hechas reales para cada uno de sus hijos. Y tú y yo tenemos que trabajar en nuestra fe. Dios ya pagó el precio, Dios ya pagó la promesa. Tú y yo tenemos que hacer crecer, fortalecer y afirmar nuestra fe. Cuando estamos hablando de las promesas de Dios, la realidad es que no es como si todo sucediera por arte de magia y que comienzas a creer. Esto es un proceso que tiene varios aspectos, y así como la comunión con Dios es similar al proceso de la comunicación, fíjate, existe un emisor, un receptor, y tiene que haber un ambiente propicio para esa comunicación. En las promesas también hay un emisor, ese es Dios, el que las da, el que las genera, el que las regala, pues Él es el quien envía y ya pagó por ellas. Hay un receptor, somos cada uno de nosotros, y tiene que existir un ambiente propicio. Esto es el tiempo de Dios, el modo de Dios, para que esto sea posible. Y la base para poder creer esas promesas es el simple hecho de saber que Dios no cambia. Cuando tú y yo podemos saber que Dios es fiel, constante, que Dios cumple, entonces podemos confiar en esto. El punto central aquí es que tú sepas que Dios no miente.
Y la Biblia nos da ejemplos de cómo Dios fue fiel a lo que prometía. Y podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, está Ana en el primer libro de Samuel. Ella era una mujer estéril, una mujer que sufría porque no podía tener hijos y se burlaban de ella. Ella clamó al Señor y Dios le dijo que lo haría. Ella gozosa, confiando, sin recibir, dice la palabra de Dios, que se fue y adoró, aún sin haberlo visto. Vemos también a Abraham, un hombre anciano con una mujer estéril. Dios le prometió que sería padre de multitudes y le daría prole. Y así lo hizo. Vino Isaac. La promesa no fue rápida. Aproximadamente fueron 25 años en la espera, pero Dios cumplió su promesa. Manoa, el papá de Sansón, lo mismo, su mujer era estéril. Y Dios no solamente le dio un hijo, sino que fue un juez que levantó para salvar a la nación de Israel. David, se le prometió que sería rey, se le prometió que gobernaría sobre todo Israel. Pero tuvo que aprender a confiar en las promesas, esperar en Dios y a pesar de ser perseguido y casi muerto. Y así como ellos, te puedo hablar de muchos ejemplos. Está Esther, que tuvo que confiar en Dios y creer que el Señor iba a liberar al pueblo. Rahab, que tuvo que volverse en contra de su nación y confiar en Dios y saber que iba a ser liberada. Y mira, como tal podríamos hablar de muchos más personajes, pero Él es el emisor de sus promesas y se fundamentan en su palabra, que Él es fiel y cumple. ¿Qué promesa en especial Dios te ha hablado? ¿Qué cosas ha dicho Dios que hará contigo, con tu casa, con tu familia, con tu economía? ¿A qué lugares te llevará? ¿Qué sueños ha puesto en tu corazón? O a lo mejor te puedo poner la pregunta de otra manera. ¿Qué promesa hoy estás necesitando tú que Dios cumple en tu vida? Y quisiera que pudieras meditar un poco con esto. ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué es lo que realmente anhela mi corazón? ¿Qué me tiene abatido, entristecido, preocupado y hasta enfermo? ¿Qué cosas se han quedado en el aire y a lo mejor has pensado, yo creo que Dios ya se olvidó, ya me resigné, esta es su voluntad y así me quedaré? Primero, tienes que pedir con fe. Tienes que hacer desatar tu fe. Tienes que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a creer lo que Él es, lo que Él hace y lo que desea hacer contigo. Que puedas tener la certeza, eso es lo primero, para poder crear un ambiente propicio donde las promesas de Dios se puedan llevar a cabo. Esto es la base, creerle a Dios. Tienes que dejar que tu fe crezca. ¿Y cómo la vas a hacer crecer? Pasando tiempo con Él. En la medida en la que tú conoces a una persona más, o confías en ella o dejas de confiar en ella. En la medida en que tú más busques a Dios en la oración, busques a Dios en la adoración, busques a Dios en la palabra, créeme que Dios va a ir aumentando tu fe. Va a ir haciéndola crecer, porque te vas a sentir tan seguro en sus manos, porque a pesar de que las circunstancias estén en tu contra, a lo mejor tú puedas estar viendo algo en tu espejo, puedas estar viendo algo en tu cartera, puedes tener la certeza de que Dios va a obrar. Y sabes, algo que queda impactado y firme en mi corazón y que yo le pido al Señor que jamás se me olvide, porque es una advertencia en la palabra. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y junto con esto está en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando yo escucho que es imposible agradar a Dios, enseguida viene a mi mente lo contrario, desagradable. Cuando yo dudo de Dios, cuando yo soy incrédula, me hago una persona desagradable delante de Dios, porque le estoy haciendo mentiroso. Es necesario que si tú y yo nos acercamos y pedimos y necesitamos, entonces creamos que Dios va a obrar. Y para esto, si tú dices, es que yo no creo, soy un incrédulo, pide que el Espíritu Santo transforme tu mente y tu corazón y te ayude a poder desatar esa fe. Y que no seamos hombres de doble ánimo, que hoy sí creo y mañana me enojo con Dios, porque las cosas no salen como yo quiero, cuando yo quiero, en donde yo quiero. Tú y yo podemos pedirle al Señor, aumenta mi fe. Es verdad, sí, hay situaciones que ameritan a lo mejor más fe que otras. No porque sean más importantes, sino porque a veces nuestra mente limitada le pone un freno a Dios, pensando que tal vez este nivel ya es súper dificilísimo y Dios no puede hacerlo. Hay veces que las circunstancias irán en oposición a lo que Dios ha hablado. Y todo lo que tú miras a lo mejor parece en contra. Pero ahí es donde podemos entender y podemos aplicar lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No mirando lo natural. Y no es que te ciegues a la realidad, significa que no hagas que de eso dependa tu paz, tu esperanza o tu tranquilidad. Puedes estar en medio de la dificultad y aún así tener paz. Puedes tener el problema encima y tener tu mente lúcida para tomar decisiones y no cometer tonterías basado en nuestras emociones y en nuestra preocupación. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 20, verso 29, bienaventurados los que no vieron, creyeron. En el Evangelio de Mateo, cuando nos narra acerca de Pedro queriendo caminar sobre las aguas, en los capítulos 14 del verso del 22 al 33, cuando está en la barca, Pedro le dice, así como era él arrebatado, Señor, haz que yo vaya. Le estaba pidiendo un nivel más alto de fe. Y Jesús, cual caballero es, le toma la palabra. Y Él es así con nosotros. Cuando tú le dices, Señor, hazme creer, aumenta mi fe, Él te toma la palabra. Y obviamente nuestra fe va a ser probada. Y así como Él cumple, Él también espera que tú y yo cumplamos. Tú y yo tenemos que decirle, Señor, quiero más de tu presencia. Quiero ver tu poder manifiesto en mi vida. Quiero sentirte más, quiero que avives mi corazón. Pero para que mi fe pueda ser aumentada, yo tengo que quitar muchos obstáculos de mi vida. Hay muchas cosas que a lo mejor están impidiendo el que yo pueda creer, el que yo pueda aumentar mi fe y por consiguiente el que yo pueda recibir lo que Dios tiene para mí. En primer lugar, tengo que quitar la autosuficiencia. No podemos vivir confiados en nosotros mismos, en el vecino, en mi economía. Si tú y yo queremos ver la promesa llegar, tenemos que poner los ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo, y dejar de ver las circunstancias a nuestro alrededor. Por eso es que unido a la fe y la confianza en Dios, es quitar esta autosuficiencia, nos ayudará a preparar todo para que podamos recibir la promesa. Pedro fue sacado de la comodidad de la barca. Esto es todo lo que representaba su seguridad en ese momento, lo que a lo natural nos puede mantener tranquilos. Cuando te haces tus estudios de sangre, tu chequeo periódico y todo sale bien, cuando revisas tu cartera y está llenita, cuando ves tu cuenta, cuando piensas en tu trabajo y dices, todo está bien.
conforme a tus sentidos. Pero sabes, muchas veces nos vamos a enfrentar en pruebas, en dificultades, donde nuestra confianza, donde hemos cimentado nuestra paz, se ha movido. Y tendremos que aprender a depender en Dios. Y aquí vas a saber que no somos autosuficientes, fuimos creados para descansar en Él. Muchas veces decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y declaramos cantos, ¿no? Como eres todo poderoso y solo en ti confío. Pero cuando viene la dificultad, corremos a todos lados a ver quién puede ayudarnos. ¿Realmente solo en Él estamos confiando? ¿Realmente solo Él es suficiente para nosotros? En medio de la dificultad, antes de angustiarte, desesperarte, arrancarte los pelos, ¿vas a su presencia? Amado, es necesario que tú y yo quitemos nuestros ojos del lugar equivocado, donde hemos puesto nuestra seguridad y podamos preguntarle a Dios, ¿dónde he puesto mi confianza? Querer dejar de hacer todo en nuestras fuerzas y disfrazarlo como que le estamos ayudando a Dios. Muchas veces Dios nos va a decir solamente, estate quieto. Salmo 46, versos del 8 al 11 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira qué precioso Dios les habla y comienza diciéndoles, vean las obras de Jehová. Amado, amada, mira el poder de Dios. Mira las maravillas que el Señor ha hecho. Derriba a sus enemigos y también está para levantarse en favor tuyo. Por tanto, tú estate quieto y conoce que Él es Dios. Déjate caer en Dios. Déjate descansar en Dios. El punto es que tú sepas que estás en sus manos. Y cuando tú lo conoces y puedes saber lo que es su palabra y sus promesas, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces puedes tener paz. Puedes tener paz. Y puedes descansar en que Él está obrando. Y también tienes que saber que Dios tiene un modo y un tiempo para hacer las cosas. A veces tú y yo queremos que el Señor obre como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos y que haga el milagro como nosotros nos lo hemos imaginado. Y amado, muchas veces no va a ser así. El Señor tiene una forma de actuar y Él va a obrar en base a lo que nosotros necesitamos y en el tiempo que nosotros necesitamos. Él va a hacer su preciosa voluntad en nuestras vidas como Él quiera. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y unido a esto, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ambos versículos nos hablan de que Dios desea bendecirnos, de que Dios desea cumplir las promesas que te ha hablado, pero estas, para ser cumplidas, tienen que estar alineadas a sus planes y propósitos, a su tiempo. Y si tú no entiendes esto, se puede convertir en un obstáculo para recibir y aún en algo para que tu corazón esté herido, porque Dios no ha hecho las cosas a tu manera. Y lejos de acercarte y aumentar tu fe, esto ha hecho que tú te debilites, te enojes, te apartes y aún hasta que caigas en pecado.
Una cosa es lo que Dios ya ha establecido en su palabra de manera general, como libertad, gozo, sanidad, quitar esterilidad, salvación para tu casa. Eso lo ha declarado y son promesas que de manera general todos podemos apropiarnos. Pero hay cosas específicas como abrir las puertas de un trabajo, la persona con la que te vas a casar, la carrera que vas a estudiar, determinada escuela, las amistades, y esto depende que sea la voluntad de Dios para que se lleve a cabo. Y tú y yo tenemos que aprender que si es la voluntad de Dios, sé que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, si no es su voluntad, no nos aferremos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y seamos pacientes. Leímos hace un momento, estad quietos, espera el tiempo de Dios, espera el modo de Dios, y en el tiempo de espera pídele al Señor que te dé la fortaleza, que te dé la paz, que te dé el gozo, que te dé la guianza de qué es lo que sí puedes hacer en el tiempo de espera. A lo mejor no se trata solamente de quedarnos cruzados, pero no de que tú le ayudes a Dios y cometas errores por imprudente, como vemos a una Sara que trató de ayudarle a Dios y le llevó a su sierva y después fue tormento para ella. Vemos a un Saúl que se desesperó porque no llegaba Samuel para clamar por él, para ofrecer el sacrificio, y llamó a una bruja y después pagó las consecuencias. Aprende a ser paciente y a esperar el tiempo precioso, perfecto de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, confía en Dios, tome aliento tu corazón y no tengas miedo. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Tú aumenta tu fe, pídele ayuda al Señor, descansa en su palabra, métete en la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas, para saber en determinada circunstancia cómo puedes orar, cómo puedes declarar, y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros, y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba. Yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque a pesar de que las circunstancias estén en tu contra, a lo mejor tú puedas estar viendo algo en tu espejo, puedas estar viendo algo en tu cartera, puedes tener la certeza de que Dios va a obrar. Y sabes, algo que queda impactado y firme en mi corazón, y que yo le pido al Señor que jamás se me olvide, porque es una advertencia en la palabra. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y junto con esto está en el libro de Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando yo escucho que es imposible agradar a Dios,
enseguida viene a mi mente lo contrario, desagradable. Cuando yo dudo de Dios, cuando yo soy incrédula, me hago una persona desagradable delante de Dios porque le estoy haciendo mentiroso. Es necesario que si tú y yo nos acercamos y pedimos y necesitamos, entonces creamos que Dios va a obrar. Y para esto, si tú dices, es que yo no creo, soy un incrédulo, pide que el Espíritu Santo transforme tu mente y tu corazón y te ayude a poder desatar esa fe. Y que no seamos hombres de doble ánimo, que hoy sí creo y mañana me enojo con Dios, porque las cosas no salen como yo quiero, cuando yo quiero, en donde yo quiero. Tú y yo podemos pedirle al Señor, aumenta mi fe. Es verdad, sí, hay situaciones que ameritan a lo mejor más fe que otras. No porque sean más importantes, sino porque a veces nuestra mente limitada le pone un freno a Dios, pensando que tal vez este nivel ya es súper dificilísimo y Dios no puede hacerlo. Hay veces que las circunstancias irán en oposición a lo que Dios ha hablado. Y todo lo que tú miras a lo mejor parece en contra. Pero ahí es donde podemos entender y podemos aplicar lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No mirando lo natural. Y no es que te ciegues a la realidad, significa que no hagas que de eso dependa tu paz, tu esperanza o tu tranquilidad. Puedes estar en medio de la dificultad y aún así tener paz. Puedes tener el problema encima y tener tu mente lúcida para tomar decisiones y no cometer tonterías basado en nuestras emociones y en nuestra preocupación. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 20, verso 29, bienaventurados los que no vieron, creyeron. En el Evangelio de Mateo, cuando nos narra acerca de Pedro queriendo caminar sobre las aguas, en los capítulos 14 del verso del 22 al 33, cuando está en la barca, Pedro le dice, así como era él arrebatado, Señor, haz que yo vaya. Le estaba pidiendo un nivel más alto de fe. Y Jesús, cual caballero es, le toma la palabra. Y Él es así con nosotros. Cuando tú le dices, Señor, hazme creer, aumenta mi fe, Él te toma la palabra. Y obviamente nuestra fe va a ser probada. Y así como Él cumple, Él también espera que tú y yo cumplamos. Tú y yo tenemos que decirle, Señor, quiero más de tu presencia. Quiero ver tu poder manifiesto en mi vida. Quiero sentirte más, quiero que avives mi corazón. Pero para que mi fe pueda ser aumentada, yo tengo que quitar muchos obstáculos de mi vida. Hay muchas cosas que a lo mejor están impidiendo el que yo pueda creer, el que yo pueda aumentar mi fe y por consiguiente el que yo pueda recibir lo que Dios tiene para mí. En primer lugar, tengo que quitar la autosuficiencia. No podemos vivir confiados en nosotros mismos, en el vecino, en mi economía. Si tú y yo queremos ver la promesa llegar, tenemos que poner los ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo, y dejar de ver las circunstancias a nuestro alrededor. Por eso es que unido a la fe y la confianza en Dios, es quitar esta autosuficiencia, nos ayudará a preparar todo para que podamos recibir la promesa. Pedro fue sacado de la comodidad de la barca. Esto es todo lo que representaba su seguridad en ese momento, lo que a lo natural nos puede mantener tranquilos. Cuando te haces tus estudios de sangre, tu chequeo periódico y todo sale bien, cuando revisas tu cartera y está llenita, cuando ves tu cuenta, cuando piensas en tu trabajo y dices, todo está bien, conforme a tus sentidos. Pero sabes, muchas veces nos vamos a enfrentar en pruebas, en dificultades, donde nuestra confianza, donde hemos cimentado nuestra paz, se ha movido.
y tendremos que aprender a depender en Dios. Y aquí vas a saber que no somos autosuficientes, fuimos creados para descansar en Él. Muchas veces decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y declaramos cantos, ¿no? Como eres todo poderoso y solo en ti confío. Pero cuando viene la dificultad, corremos a todos lados a ver quién puede ayudarnos. ¿Realmente solo en Él estamos confiando? ¿Realmente solo Él es suficiente para nosotros? En medio de la dificultad, antes de angustiarte, desesperarte, arrancarte los pelos, ¿vas a su presencia? Amado, es necesario que tú y yo quitemos nuestros ojos del lugar equivocado, donde hemos puesto nuestra seguridad y podamos preguntarle a Dios, ¿dónde he puesto mi confianza? Querer dejar de hacer todo en nuestras fuerzas y disfrazarlo como que le estamos ayudando a Dios. Muchas veces Dios nos va a decir solamente, estate quieto. Salmo 46, versos del 8 al 11 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira qué precioso Dios les habla y comienza diciéndoles, vean las obras de Jehová. Amado, amada, mira el poder de Dios. Mira las maravillas que el Señor ha hecho. Derriba a sus enemigos y también está para levantarse en favor tuyo. Por tanto, tú estate quieto y conoce que Él es Dios. Déjate caer en Dios. Déjate descansar en Dios. El punto es que tú sepas que estás en sus manos. Y cuando tú lo conoces y puedes saber lo que es su palabra y sus promesas, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces puedes tener paz. Puedes tener paz. Y puedes descansar en que Él está obrando. Y también tienes que saber que Dios tiene un modo y un tiempo para hacer las cosas. A veces tú y yo queremos que el Señor obre como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos y que haga el milagro como nosotros nos lo hemos imaginado. Y amado, muchas veces no va a ser así. El Señor tiene una forma de actuar y Él va a obrar en base a lo que nosotros necesitamos y en el tiempo que nosotros necesitamos. Él va a hacer su preciosa voluntad en nuestras vidas como Él quiera. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y unido a esto, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ambos versículos nos hablan de que Dios desea bendecirnos, de que Dios desea cumplir las promesas que te ha hablado, pero estas, para ser cumplidas, tienen que estar alineadas a sus planes y propósitos, a su tiempo. Y si tú no entiendes esto, se puede convertir en un obstáculo para recibir y aún en algo para que tu corazón esté herido, porque Dios no ha hecho las cosas a tu manera. Y lejos de acercarte y aumentar tu fe, esto ha hecho que tú te debilites, te enojes, te apartes y aún hasta que caigas en pecado.
Una cosa es lo que Dios ya ha establecido en su palabra de manera general, como libertad, gozo, sanidad, quitar esterilidad, salvación para tu casa. Eso lo ha declarado y son promesas que de manera general todos podemos apropiarnos. Pero hay cosas específicas como abrir las puertas de un trabajo, la persona con la que te vas a casar, la carrera que vas a estudiar, determinada escuela, las amistades, y esto depende que sea la voluntad de Dios para que se lleve a cabo. Y tú y yo tenemos que aprender que si es la voluntad de Dios, sé que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, si no es su voluntad, no nos aferremos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y seamos pacientes. Leímos hace un momento, estad quietos, espera el tiempo de Dios, espera el modo de Dios, y en el tiempo de espera pídele al Señor que te dé la fortaleza, que te dé la paz, que te dé el gozo, que te dé la guianza de qué es lo que sí puedes hacer en el tiempo de espera. A lo mejor no se trata solamente de quedarnos cruzados, pero no de que tú le ayudes a Dios y cometas errores por imprudente, como vemos a una Sara que trató de ayudarle a Dios y le llevó a su sierva y después fue tormento para ella. Vemos a un Saúl que se desesperó porque no llegaba Samuel para clamar por él, para ofrecer el sacrificio, y llamó a una bruja y después pagó las consecuencias. Aprende a ser paciente y a esperar el tiempo precioso, perfecto de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, confía en Dios, tome aliento tu corazón y no tengas miedo. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Tú aumenta tu fe, pídele ayuda al Señor, descansa en su palabra, métete en la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas, para saber en determinada circunstancia cómo puedes orar, cómo puedes declarar, y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros, y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba. Yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y está llenita, cuando ves tu cuenta, cuando piensas en tu trabajo y dices, todo está bien, conforme a tus sentidos. Pero sabes, muchas veces nos vamos a enfrentar en pruebas, en dificultades, donde nuestra confianza, donde hemos cimentado nuestra paz, se ha movido. Y tendremos que aprender a depender en Dios. Y aquí vas a saber que no somos autosuficientes, fuimos creados para descansar en Él. Muchas veces decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y declaramos cantos, ¿no? Como eres todo poderoso y solo en ti confío. Pero cuando viene la dificultad, corremos a todos lados a ver quién puede ayudarnos. ¿Realmente solo en Él estamos confiando? ¿Realmente solo Él es suficiente para nosotros? En medio de la dificultad, antes de angustiarte, desesperarte, arrancarte los pelos, ¿vas a su presencia? Amado, es necesario que tú y yo quitemos nuestros ojos del lugar equivocado,
donde hemos puesto nuestra seguridad y podamos preguntarle a Dios, ¿dónde he puesto mi confianza? Querer dejar de hacer todo en nuestras fuerzas y disfrazarlo como que le estamos ayudando a Dios. Muchas veces Dios nos va a decir solamente, estate quieto, estate quieto. Salmo 46, versos del 8 al 11 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira qué precioso Dios les habla y comienza diciéndoles, vean las obras de Jehová, amado, amada, mira el poder de Dios, mira las maravillas que el Señor ha hecho. Derriba a sus enemigos y también está para levantarse en favor tuyo. Por tanto, tú estate quieto y conoce que Él es Dios. Déjate caer en Dios. Déjate descansar en Dios. El punto es que tú sepas que estás en sus manos. Y cuando tú lo conoces y puedes saber lo que es su palabra y sus promesas, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces puedes tener paz. Puedes tener paz. Y puedes descansar en que Él está obrando. Y también tienes que saber que Dios tiene un modo y un tiempo para hacer las cosas. A veces tú y yo queremos que el Señor obre como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos y que haga el milagro como nosotros nos lo hemos imaginado. Y amado, muchas veces no va a ser así. El Señor tiene una forma de actuar y Él va a obrar en base a lo que nosotros necesitamos y en el tiempo que nosotros necesitamos. Él va a hacer su preciosa voluntad en nuestras vidas como Él quiera. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y unido a esto, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ambos versículos nos hablan de que Dios desea bendecirnos, de que Dios desea cumplir las promesas que te ha hablado, pero estas, para ser cumplidas, tienen que estar alineadas a sus planes y propósitos, a su tiempo. Y si tú no entiendes esto, se puede convertir en un obstáculo para recibir y aún en algo para que tu corazón esté herido, porque Dios no ha hecho las cosas a tu manera. Y lejos de acercarte y aumentar tu fe, esto ha hecho que tú te debilites, te enojes, te apartes y aún hasta que caigas en pecado. Una cosa es lo que Dios ya ha establecido en su palabra de manera general, como libertad, gozo, sanidad, quitar esterilidad, salvación para tu casa. Eso lo ha declarado y son promesas que de manera general todos podemos apropiarnos. Pero hay cosas específicas como abrir las puertas de un trabajo, la persona con la que te vas a casar, la carrera que vas a estudiar, determinada escuela, las amistades, y esto depende que sea la voluntad de Dios para que se lleve a cabo. Y tú y yo tenemos que aprender que si es la voluntad de Dios, sé que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, si no es su voluntad, no nos aferremos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y seamos pacientes. Leímos hace un momento, estad quietos, espera el tiempo de Dios.
Espera el modo de Dios y en el tiempo de espera pídele al Señor que te dé la fortaleza, que te dé la paz, que te dé el gozo, que te dé la guianza de qué es lo que sí puedes hacer en el tiempo de espera. A lo mejor no se trata solamente de quedarnos cruzados, pero no de que tú le ayudes a Dios y cometas errores por imprudente, como vemos a una Sara que trató de ayudarle a Dios y le llevó a su sierva y después fue tormento para ella. Vemos a un Saúl que se desesperó porque no llegaba Samuel para clamar por él, para ofrecer el sacrificio y llamó a una bruja y después pagó las consecuencias. Aprende a ser paciente y a esperar el tiempo precioso, perfecto de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, confía en Dios, tome aliento tu corazón y no tengas miedo. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Tú aumenta tu fe, pídele ayuda al Señor, descansa en su palabra, métete en la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas, para saber en determinada circunstancia cómo puedes orar, cómo puedes declarar, y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba. Yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y Él va a obrar en base a lo que nosotros necesitamos y en el tiempo que nosotros necesitamos. Él va a hacer su preciosa voluntad en nuestras vidas como Él quiera. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y unido a esto, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ambos versículos nos hablan de que Dios desea bendecirnos, de que Dios desea cumplir las promesas que te ha hablado, pero estas, para ser cumplidas, tienen que estar alineadas a sus planes y propósitos, a su tiempo. Y si tú no entiendes esto, se puede convertir en un obstáculo para recibir y aún en algo para que tu corazón esté herido, porque Dios no ha hecho las cosas a tu manera. Y lejos de acercarte y aumentar tu fe, esto ha hecho que tú te debilites, te enojes, te apartes y aún hasta que caigas en pecado. Una cosa es lo que Dios ya ha establecido en su palabra de manera general, como libertad, gozo, sanidad, quitar esterilidad, salvación para tu casa. Eso lo ha declarado y son promesas que de manera general todos podemos apropiarnos. Pero hay cosas específicas como abrir las puertas de un trabajo, la persona con la que te vas a casar, la carrera que vas a estudiar, determinada escuela, las amistades, y esto depende que sea la voluntad de Dios para que se lleve a cabo.
Y tú y yo tenemos que aprender que si es la voluntad de Dios, sé que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, si no es su voluntad, no nos aferremos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y seamos pacientes. Leímos hace un momento, estad quietos, espera el tiempo de Dios. Espera el modo de Dios y en el tiempo de espera pídele al Señor que te dé la fortaleza, que te dé la paz, que te dé el gozo, que te dé la guianza de qué es lo que sí puedes hacer en el tiempo de espera. A lo mejor no se trata solamente de quedarnos cruzados, pero no de que tú le ayudes a Dios y cometas errores por imprudente, como vemos a una Sara que trató de ayudarle a Dios y le llevó a su sierva y después fue tormento para ella. Vemos a un Saúl que se desesperó porque no llegaba Samuel para clamar por él, para ofrecer el sacrificio y llamó a una bruja y después pagó las consecuencias. Aprende a ser paciente y a esperar el tiempo precioso, perfecto de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, confía en Dios, tome aliento tu corazón y no tengas miedo. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Tú aumenta tu fe. Pídele ayuda al Señor, descansa en su palabra, métete en la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas, para saber en determinada circunstancia cómo puedes orar, cómo puedes declarar y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba. Yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para que se lleve a cabo. Y tú y yo tenemos que aprender que si es la voluntad de Dios, sé que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, si no es su voluntad, no nos aferremos. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y seamos pacientes. Leímos hace un momento, estad quietos, espera el tiempo de Dios. Espera el modo de Dios y en el tiempo de espera pídele al Señor que te dé la fortaleza, que te dé la paz, que te dé el gozo, que te dé la guianza de qué es lo que sí puedes hacer en el tiempo de espera. A lo mejor no se trata solamente de quedarnos cruzados, pero no de que tú le ayudes a Dios y cometas errores por imprudente, como vemos a una Sara que trató de ayudarle a Dios y le llevó a su sierva y después fue tormento para ella. Vemos a un Saúl que se desesperó porque no llegaba Samuel para clamar por él, para ofrecer el sacrificio y llamó a una bruja y después pagó las consecuencias. Aprende a ser paciente y a esperar el tiempo precioso, perfecto de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, confía en Dios, tome aliento tu corazón y no tengas miedo.
Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Tú aumenta tu fe, pídele ayuda al Señor, descansa en su palabra, métete en la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas, para saber en determinada circunstancia cómo puedes orar, cómo puedes declarar, y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba, yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y a esperar el tiempo precioso, perfecto de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios, confía en Dios, tome aliento tu corazón y no tengas miedo. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de fe, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Tú aumenta tu fe, pídele ayuda al Señor, descansa en su palabra, métete en la palabra de Dios para saber cuáles son las promesas, para saber en determinada circunstancia cómo puedes orar, cómo puedes declarar, y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba, yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes declarar? Y llénate de Él y de su presencia. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Papito Eterno, porque tú nos ayudas a poder ser hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás haciendo una obra, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Y todos aquellos, mi Dios, que están pasando en tiempo de dificultad, de tristeza, en tiempo de prueba, yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen. Gracias porque tú haces una obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De tristeza, en tiempo de prueba, yo creo que tu Espíritu Santo es trayendo ánimo y tú eres desatando la fe en sus corazones para declarar las cosas que no son como si fuesen.
Gracias porque tú haces una obra completa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.